Por allá en el siglo XIX, un grupo de hombres blancos se les ocurre la idea de unirse con otros hombres blancos, indígenas y manchados de la tierra para sacar del poder a hombres más blancos y que ellos sean los que gobiernan a la plebe. Y porque nadie lo pidió. En resúmame esta, la novela sobre la vida de la pola. Todo comienza en el pueblo de Guaduas a comienzos del siglo XIX, en donde la corona española se puteaba gran parte de América. En ese pueblo, Apolonés de la Barrieta, o bueno, la Pola, ayudaba a Joaquín, su padre, en las labores del campo. Cuando sin previo aviso llega Francisco Sabaraín, el cobrador de impuestos, que era un piro porque siempre les cobraba de más. Este llega con sus dos hijos, Leandro y Alejandro. Mientras Francisco le cobra los impuestos a Joaquín, manda a Alejandro a que le dé de tomar a los caballos, y la Pola se va con el man porque está bien tarugo y no sabe dónde queda el río. Van en camino y el imbécil se cae del caballo. Are you kidding me? No, para nada, ese man es un gil. Ahí, la Pola va a ayudarle, en donde es como amor a primera vista. Cuando vuelven a la casa, Francisco le mete varios coscorrones por demorarse. Pero la Pola, bien parada, le mete un palazo bien colocado al man. Todos se espantan, y por ese acto, Francisco le dice a Joaquín que le va a cobrar muchísimos más impuestos, y que pasa como en una semana a cobrarlo. No, esta semana es casi eterna para Alejo, pero cuando vuelve, le zampa un beso a la Pola y le entrega una medalla de oro que le había dado su abuelo. Cuando la Pola vuelve a la casa, llega un esclavo huyendo de su amo, y la Pola obviamente lo va a esconder. Pero su hermana Catarina, que es bien pendeja, le dice a Diego Trujillo dónde está, y este ahí mismo lo marca, o sea, un asco la verdad. En la noche, Joaquín va al pueblo porque un señor va a hablarles, y este es ni más ni menos que Antonio Nariño, quien había vuelto de su cautiverio en Europa. Este pide apoyo para su revolución contra España. Todo el mundo es como, Yeah, maybe, Allie. excepto Joaquín, quien le dice que de una, que él fue un comunero y que se le mide esa mondá. Además, Nariño le dice que cuando pueda se vaya para Santa Fe y que él allá le consigue camello. Y Joaquín le dice que la próxima semana ya se podrá mudar. Nariño asiente y le dice que por lo pronto tiene que visitar a su esposa, que está sola en Santa Fe. Una vez en la ciudad, Nariño va a su casa, en donde encuentra a su esposa Magdalena con Jorge Tadeo Lozano. Y va a hablar con el marqués, quien era familiar de Jorge Tadeo. Este le dice que la coja suave, que Tadeo se va a casar con su hija María Tadea. O sea, se va a casar con su sobrina, güey. Pinches blancos de mierda. Nariño ahí como que medio acepta y se va, por lo que el marqués corre donde el cura para que este le dé el permiso para que su hermano y su hija se casen. Como es lógico, el cura le hace la pregunta a las bachilocas por excelencia. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Pero el marqués le dice que se tranquilice, que le va a dar 2 cuadros súper caros, 3.000 pesos oro, y además le va a construir el acueducto a Funza. Adicionalmente, le pide que vaya ante el virrey para que interceda por Nariño, y el cura ante esta propuesta obviamente acepta. En otra parte de la ciudad, la guardia del rey llega a la casa de Nariño y le pregunta a Magdalena ¿dónde está su marido? ¿Y eso a usted qué le importa? En la casa de Francisco en el municipio de Honda llegan los Valencia, ya que María Ignacia y Leandro se van a casar. Pero María Ignacia queda totalmente desilusionada de Leandro porque es re feo, weón. Pero a la vez queda flechada de Alejo, por lo que Francisco, al enterarse de que Alejo besó a la mestiza, es decir a la Pola, decide castigarlo comprometiéndolo con María Ignacia, además de decirles que pronto van a partir a España para formarse como militares. Alejo sale emputadísimo de la casa y se encuentra a la Pola, quien va a despedirse porque se va definitivamente para Santa Fe. Esta le quiere devolver el medallón de oro, pero Alejo le dice que no se lo devuelva, que mejor se lo entregue la próxima vez que se vean. Y la Pola sale de una para Santa Fe. En la ciudad, el cura le consigue una cita a Nariño con el virrey, además de decirle que todo bien, que lo van a perdonar. Cuando este se presenta, el oidor Juan Hernández le llena de cucarachas la cabeza al virrey para que lo metan a la cana por traidor a la corona. Y dicho y hecho, allá va a parar sin importar lo que diga el cura o su esposa Magdalena. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, pues era una trampa, marica, y en la cárcel el oidor lo interroga y este le cuenta absolutamente toda la verdad, que buscó ayuda en Francia e Inglaterra para rebelarse contra la corona. Y con eso, el oidor ya tiene motivos para dejarlo ahí el tiempo que se le dé la gana. Tiempo después, Nariño es visitado por su amigo el teniente Baraya, y este le dice que busque un buen abogado para que lo saque de ahí, por lo que Baraya de una vez sale para donde Camilo Torres para que lo defienda. Pero este de una vez le dice, Yeah, maybe, Allie. Cuando llega a Santa Fe, Joaquín logra conseguir camello con un man que le recomendó Nariño. Además, María Matea, la esposa del man, contrata a la Pola para que le ayude a cuidar a su chino. Días después, a la esposa de Joaquín se le mete la idea de que uno de sus hijos debe seguir el camino de Dios, por lo que van a hablar con un cura quien les dice que es posible ser cura, aunque sean mestizos, y solo tienen que pagar un impuesto para que puedan limpiar su sangre. Are you kidding me? No, para nada es broma. En la colonia, los puestos importantes solamente eran para los españoles, y los mestizos, indios y negros eran personas que no tenían almas, o bueno, no eran personas la verdad. Por ahí por una iglesia cercana, Jorge Tadeo y María Tadea se están casando, y es el acabose para Magdalena.
No, y súmele a eso que el virrey le prohíbe a Nariño recibir visitas. Alejo, antes de irse a estudiar a Madrid, le envió una carta a la Pola, pero esta no sabe leer, por lo que María Matea se la lee, en donde le dice que Alejo quiere pedir su mano. ¿Pero quién escribió eso? ¿Un carnicero? Ahí María Tadea le explica que prácticamente le están pidiendo matrimonio, y la Pola se siente bendecida y afortunada. No, mentiras. Y esta le responde de vuelta diciéndole que acepta, aunque sus papás no le den su bendición. Con una pequeña elipsis nos posicionan 3 años después, en donde el huevón de Francisco se entera de que la Pola le había mandado esa carta a su esposa, pero esta nunca se la había mandado a Alejo, y además nunca le había contado sobre su existencia. Pero ¿cómo se puede ser tan burra? Por lo que Francisco, haciéndose pasar por la Pola, le responde a Alejo que no quiere casarse con él y además que se vaya a la mierda. Cuando Alejo lee esta carta, por despecho, le manda una comunicación a María Ignacia para proponerle matrimonio. En su desesperación, Magdalena le escribe una carta a la reina para que deje en libertad a su esposo, porque Nariño está casi que muriéndose en la cárcel. Además resulta que una epidemia de viruela está azotando todo el país, por lo que Celestino Mutis le da elementos a Nariño para que trate de hacer la cura. Mientras tanto, en la casa de los Salabarrieta casi todos se enferman, y José Celestino está pasando de casa en casa revisando a los enfermos. Mutis le dice a Polonia que su mamá y algunos de sus hermanos deben irse de una por el hospital porque están muy mal. Nada puede ser peor que eso, ¿no? No, Tony marica, resulta que más tarde les tocó irse para el hospital porque Josecito se enfermó. Ahí se entera que Eduardo y su mamá se murieron y va a hablar con Joaquín. Y allá Polonia le dice que él tiene toda la culpa de la peste porque él fue el encargado de llevarla a la casa. Y sin decir más, se va. Mientras eso pasa, José Celestino Mutis le manda una carta al virrey diciéndole que Nariño tiene como 4 enfermedades mortales y que debería dejarlo salir. Además, varios meses después, Nariño logra hacer una vacuna que cura la viruela. Nada de esto tiene sentido. Cuando Santa Fe logra superar la viruela, llega un nuevo virrey, Antonio Amari Borbón, y también viene con su esposa, quienes influenciados por la carta de Mutis mandan llamar a Nariño. Este les jura lealtad y ahí deciden que lo van a mandar a la casa. Y preciso hijo de puta se encuentra con Jorge Tadeo y los dos se putean porque resulta que Magdalena está embarazada y obviamente es de Jorge Tadeo, quien se encargó de mantenerla mientras Nariño estaba en la cárcel. En Guaduas, las cosas andan como igual de trágicas porque la esposa de Diego Trujillo se muere y Gertrudis le dice que debería casarse con Catarina. ¿What? Claro, pero cuando tenga la edad para casarse. En serio, que enfermos, weón. Con una elipsis nos hacen saber que ya pasaron 6 años y ya es oficial la boda de Catarina y Domingo, por lo que casi todas las personas del pueblo están invitadas, incluido el alcalde, y con esta gran celebración Domingo le regala una esclava a Catarina. Pinches blancos de mierda. Cerca a Guaduas, en Honda, Alejo y su hermano llegan para recoger plata por la guerra entre España y Francia, por lo que tienen obviamente que pasar a Guaduas para poder llegar a Santa Fe. Mientras tanto, en el pueblo Catarina está rumbo a la iglesia, pero esta como que se arrepiente, por lo que se escapa con Juliano, y todos comienzan a buscarla, pero al final Nicolasa, la esclava, le salva el culo poniendo una excusa toda marica. Bueno, pero al final se casan y van para la casa a celebrar, en donde el alcalde aprovecha para pedirle matrimonio a Policarpa. Y obviamente la Pola le responde que... ¿La verdad? No. No, y pues por el pinche fastidio sale cabalgando a toda velocidad pasando unos soldados españoles. Esperen un momento. Cuando Alejo la ve, va tras ella. Cuando la alcanza, se reconocen. Hablan un poquito ahí y la Pola le devuelve la medalla y se va amputada para la fiesta, porque Alejo actúa como un chapetón, o sea, un partidor de la corona. Pero Alejo también se va para la fiesta y al ver al alcalde, Alejo le dice que necesita Luca para la guerra. El man se compromete a recogerlo y con su trabajo hecho, Alejo se va de una vez para Popayán. En otro cuarto, Domingo casi que obliga a Catarina a consumar el matrimonio, pero la verdad esta le tiene resto de asco, por lo que se inventa que para no ofender a Diosito, Domingo debe colocarse una sábana encima. Me gusta esa táctica republicana. Por el desplante que la Pola le hizo al alcalde, la mandan a dormir con los esclavos, pero ella está feliz y les comienza a enseñar a leer. Al otro día, Catarina espía a Juliano y a Nicolás arrumbeándose un montón, por lo que estaba a hablar con el cura, y este le dice que los esclavos deben casarse, por lo que Catarina los obliga a gastarse sus ahorros en un matrimonio católico. No, y por alguna razón ahí que no vale la pena detallar, le cortan un dedo a Juliano, por lo que la Pola le mete horror leñazo a Domingo. No, pero Domingo la destierra. Mientras tanto en Santa Fe, los anteriores amigos de Nariño se reúnen con él para pedirle que hagan un gobierno que le sea fiel al rey, pero que saque a todos los demás españoles. Obviamente Nariño les dice que... ¿La verdad? No. Cuando Alejo llega a Popayán, le organizan severa comilona. Ignacia le muestra sus dotes al tocar el piano, pero hasta le vale verga y cancela el matrimonio con ella.
y el gobernador autoriza el rompimiento. Y Francisco es un perro porque a pesar de que María Ignacia trata de suicidarse, la convence para que le diga al gobernador de que deje a Alejo en Popayán, y este acepta gustoso, por lo que al enterarse, Alejo va a emborracharse y le escribe una carta a la Pola en donde le dice que nunca va a volver. No, y súmele a eso que el gobernador de Popayán está pidiendo resultados, o sea, falsos y un poquito positivos. Al día siguiente, lo mandan a Quito a que hable con las personas que se están rebelando contra los gobernantes españoles, pero estos están firmes en su revolución contra los chapetones, y además no quieren entrar en guerra con los ejércitos del rey, por lo que sin dar el brazo a torcer van a enfrentarse, y el ejército de Alejo los aplasta de una manera brutal, pero la humanidad de Alejo pedía ayudar. Se acerca un quiteño y le meten un tiro y lo llevan súper rápido a Popayán para tratar de salvar su vida. En Santa Fe, Sámano es nombrado jefe de la guardia y ve una lista de las personas que conspiraron contra la corona queriendo crear una nueva junta de gobierno, y quien encabeza la lista es Nariño por la reunión esa que tuvieron en su casa, por lo que la guardia lo apresa y se lo lleva para Cartagena para que no sea tan estorboso en Santa Fe. Magdalena vuelve desesperada a la casa y Antonio, su hijo, dice que va a ayudarlo, por lo que alcanza a Nariño en el camino, porque el caballo que le dieron se murió del cansancio y decide acompañarlo hasta Cartagena. En el camino, pasan por Guaduas y se quedan en la casa de Domingo, en donde la Pola lo reconoce y le pide que le explique los derechos del hombre, y este le dice que todo el sistema busca beneficiar a los ricos y que los pobres coman mierda, y la Pola, por la memoria de su padre, jura luchar contra la tiranía. Antes de irse, le dice a la Pola que en Santa Fe busque a José María Carbonell, que él la puede ayudar en su lucha. Este se va, pero esa misma noche, Antonio lo ayuda a escapar y se van río abajo hasta que llegan a Cartagena. Buscan a un cura y este los alberga, pero al otro día, el putito los entrega a la guardia y se lo llevan a la peor prisión que hay en Cartagena. Mientras eso pasa, la Pola se va para Santa Fe y cuando encuentra a Carbonell, esta la manda a la verga, por lo que le toca ir a la casa de María Matea, pero la esclava de ella le dice que no está y por esta razón le toca irse a la plaza central a dormir. Nada puede ser peor que eso, ¿no? No, pues Tony en Popayán, Francisco logra que se ratifique el matrimonio entre María Ignacia y Alejo, porque le llenó la cabeza de cucarachas a Ignacia para que le dijera a Gaspar que Alejo había mancillado su honor, por lo que le dan una dote de un montón de plata, pero el gobernador se lo quita, porque resulta que el man se fue debiendo resto de luca de Guaduas de los impuestos. Pero Alejo está como intranquilo con esto, por lo que le busca la lengua a Francisco, y este le revela todo el puto plan. Pero la boda sigue su curso, y Alejo, poco antes de la boda, le cuenta todo lo que hizo Francisco a Gaspar, y este se emputa, por lo que el día de la boda, cuando se están jurando sus votos, Gaspar dice que no va a permitir que la boda se realice. En Santa Fe, la creación de la junta va viento en popa. De hecho, los criollos saben que la virreina engañó al virrey con un man por ahí, y piden audiencia con ella para sobornarla, y esta les dice que todo bien, que después va a correr sangre. Además, Vara ya está reuniendo tropas, pero le dice todo a este man. No, y este man se gana el odio durante toda la pinche novela. Y este va a decirle de una a Sámano, por lo que en una formación este escupe a Baraya por traidor. Y en Popayán las cosas están igual, porque el gobernador se toma Quito y manda a fusilar a todos los que se rebelaron. ¿Pero quién escribió eso? ¿Un carnicero? Por lo que el virrey manda al marqués a que hable con el gobernador de Popayán, pero antes pasa por la casa de Gaspar y Francisco defiende la corona capa y espada, por lo que Alejo le pide al marqués que lo lleve a Santa Fe. Este lo hace, pero cuando llega a Santa Fe, Sámano lo incorpora a sus filas para luchar contra los rebeldes. Allí se entera de que el rey abdicó y le dio el trono al hermano de Napoleón, y los criollos ven una oportunidad gigante y con mentiras logran que Carbonell los apoye porque el pueblo lo ama. En la plaza central de Santa Fe, por un altercado, la Pola defiende a unos campesinos, pero llegan varios militares. Este ve a uno y es Alejo quien le dice que se calme, por lo que la Pola le dice con rabia que van a sacar a todos los chapetones de la Nueva Granada, y además le dice que el 20 de julio a más tardar se van a rebelar contra la corona. Eso suena arriesgado. No, claro, bastante arriesgado, pero la Pola sabe todo esto porque se ha reunido resto de veces con Carbonell y algunos criollos para cuadrar la vuelta. Mientras eso pasa, Catarina, la hermana de la Pola, sigue siendo infeliz en su matrimonio, pero Diego le hace caso en absolutamente todo, hasta se viste de chapetón y compra el título de don, que quiere decir que es de origen noble. Catarina se le encuera a Juliano y este la rechaza, por lo que Catarina lo manda a latigar, pero después logra coronárselo y se va toda emputada, y a los días, cuando Nicolasa se entera, se suicida por el dolor de la noticia. La entierran y Juliano se escapa de Guaduas, y a los pocos días Catarina se da cuenta que está embarazada, pero no le dice absolutamente nada a Domingo. Y esta es la primera parte de la historia de la Pola. La segunda parte está aquí abajo en la descripción. Suscríbase y compártalo con su tía novelera. Bueno, y aquí tiene un adelanto de la segunda parte. Cago en Villavicencio y en todos los americanos. Miren, ¿qué es eso? Por supuesto, no vamos a dejar que maten a nuestra Pola. ¿Le gustó? Acá le dejamos otro video. Suscríbase, active la campanita, rótelo con alguien y que no les cancelen el matrimonio. No se pierdan la segunda.